de Desafíos Mentales. Sé que hemos estado quizás un poco ausentes, tenemos muchos proyectos en los que estamos trabajando, pero queríamos regresar y esperamos tener más episodios frecuentemente. Hoy les queremos hablar un poquito sobre la ansiedad, cosa que siento que ahora todos experimentamos de alguna manera, ya que estamos pasando por una pandemia y entre las otras cosas nuestra vida ha cambiado muchísimo. Aunque la ansiedad es una respuesta normal del cuerpo, una respuesta normal humana, queríamos hablarles un poco sobre la ansiedad y hasta qué punto cambia de ser algo que es parte de nosotros como seres humanos a volverse algo que nos impide a funcionar en nuestro día a día. No, yo diría que, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día ha puesto la ansiedad en la vista de todos, porque de alguna manera aquí todos hemos sido impactados por esto que está pasando y le ha cambiado la vida a todo el mundo. Algunas personas han tenido cambios más severos, otras menos severos, pero la ansiedad ha sido parte de ese proceso. El saber qué va a pasar mañana, el saber que uno no sabe si hoy van a encerrarte, si que la vacuna, mil cosas. Entonces, aparte, ponle eso por arriba, la cuestión del trabajo, de los niños, las escuelas. Entonces, yo creo que este tema es muy importante para que la gente tenga un entendimiento de que la ansiedad, como tú dices, es normal, pero que tú sepas cuándo deja de ser normal y cuándo te empieza a afectar tu estado mental y tu salud. Claro, y como les decimos, no es ni el aspecto de normal o no normal, como a veces no es una palabra que nosotros usamos, pero la idea es que ya dejas de sentirte bien en tu día a día, te impide funcionar en tu día a día. Y entonces ya es en el momento donde te das cuenta que quizás cosas que normalmente harías en tu día a día ya no puedes hacerlo igual, sientes que los pensamientos te impiden hacer esas cosas. Por ejemplo, en el trabajo te das cuenta que quizás no puedes terminar un trabajo como lo harías antes porque constantemente tienes preocupaciones sobre el futuro, sobre qué va a pasar, cómo va a pasar. Y eso lleva a la inseguridad. Totalmente. Porque entonces ya a la vez que tú te empiezas a hacer ese tipo de cuestión, ya te empiezas a sentir inseguro. Y cuando nos empezamos a sentir inseguros, nos empezamos a cuestionar cada paso que tomamos. Entonces a la vez que tú empiezas a cuestionarte cada paso, es donde la ansiedad coge más fuerte todavía. Porque entonces cada paso tiene una manifestación que puede manifestarse en que si te sale bien, te sale mal. Entonces ya ahí es cuando empiezas a perder el control de los pensamientos, porque muy fácilmente se cae en el fatalismo, en que todo me va a salir mal, pues especialmente por el medio ambiente que te encuentras. Y más si de pronto pierdes el trabajo o tu pareja pierde el trabajo, y entonces te empiezas a cuestionar toda una serie de cosas que si voy a poder mantener mi estilo de vida, el estado escolar de mis hijos, mi casa, mi vida como tal, ¿me entiendes? Totalmente. Entonces, sí, afecta muchísimo. Lo único que tenemos que estar muy conscientes porque te puede llevar a otro estado que puedes caer en una depresión, ataques de pánico, no sé si tú quieras tener otras ideas, pero sí, de verdad que Por puede ejemplo, ser. algunos de los síntomas, y como le explicamos, es algo que en algún momento todos hemos sentido en nuestra vida. La ansiedad es algo normal, es una respuesta que sentimos como seres humanos. Pero hasta qué punto, por ejemplo, que el corazón se te agite, que sientas que tus pensamientos llegan a ser catastróficos, en el sentido de que sientes de que todo va a terminar en algo al punto negativo que no vas a poder manejar. Y yo creo que eso es una de las cosas que casi siempre yo hablo con mis clientes. Es decir, a veces uno subestima la fuerza que uno tiene para manejar situaciones diferentes y la ansiedad te llega a pensar de que es algo tan grande que no vas a poder combatir. Que por ejemplo, si pierdes tu trabajo, no vas a encontrar más ninguno y vas a estar homeless y no vas a tener cómo mantener a tu familia. Que eso es de alguna manera pensar en el peor caso, porque no piensas, por ejemplo, voy a perder el trabajo, pero quizás puedo buscar otro, tengo otras opciones. Y la parte peligrosa de eso, que tú necesitas un balance. Y entonces, a la vez que ya tú empiezas a tener ese desbalance de pensamiento catastrófico, ahí es donde viene el alcohol. Ahí es donde vienen las drogas, porque necesitas algo para tú tener ese balance químico que te haga sentir bien por un momento, pero caes en una adicción muy fácil y lo hemos visto con lo que está Totalmente. pasando. El alcoholismo ha subido un 500%, una cosa inmensa. No es muy difícil ir a Google y ver que las cosas están como ha subido las tasas de suicidio, el tratar de atentar contra la vida de uno, porque te das cuenta que pierdes el control, entonces empiezas a buscar soluciones
para resolver el problema ya. ¿Por qué? Porque piensa, como tú dices, que no tienes la capacidad de tú resolver el problema cuando sí la tienes. Totalmente. Y yo creo que por eso es importante, y yo creo que en todos los videos lo he mencionado, el empezar a conocerte tú y empezar a check in with yourself, como que empezar a preguntarte qué estoy sintiendo. Me he dado cuenta... Ser honesto con uno mismo. Exacto, y hasta conversar con la familia, con tu centro de apoyo, tu círculo de apoyo. Y sin sentirte que te está pasando algo, un trastorno, algo tan feo, porque hay muchas veces, especialmente en nuestra cultura, la gente tiene miedo de expresar ese tipo de sentimientos porque piensa que automáticamente no va a calificar. Claro. Y uno no se quiere sentir calificado porque eso trae con sí sentirse débil, sentirse vulnerable. Y por eso les decimos, por ejemplo, si tú sientes que, como habíamos mencionado, pensamientos que llegan a un sentido medio catastrófico, o que sientes que el corazón se te agita, ataques de pánico, lo cual en el ataque de pánico, y es algo que yo siempre le explico a mis clientes, en el ataque de pánico la persona siente como que te vas a morir. Al final a veces no lo dices lógicamente, pero sientes como que tu cuerpo está reaccionando de una manera que no sabes qué te está pasando. No, y no solamente ya estamos diciendo palpitaciones del corazón, cuando estás perdiendo la habilidad de respirar, pero también empiezas a tener movimientos que antes no tenías. De pronto empiezas a mover la cabeza de una manera. O dolores. A veces uno no piensa, uno automáticamente sientes un dolor y sientes que es algo médico. Y no te das cuenta de que nosotros cargamos nuestra tensión, nuestra ansiedad en el cuerpo. Y eso crea un estrés. Cuerpo, totalmente. Yo siempre digo, y es la parte interesante cuando empiezas a conocerte, tu cuerpo tiene una manera muy interesante de decirte cuando algo no está bien. Tiene una manera de expresarte de que tienes mucha ansiedad, tienes mucha presión, lo que sea que te está pasando, ya llega un punto que lógicamente, quizás cognitivamente no lo estás procesando, pero tu cuerpo te está hablando. Y la ansiedad es una manera de tu cuerpo hablarte y explicarte de que hay algo que tienes que ponerle tu atención porque definitivamente te está haciendo daño. Seguro, ¿no? Porque muchas veces uno piensa automáticamente tengo un problema médico, déjame tomarme 2 Advil, porque tengo dolor de espalda. Hay que entender el por qué ese dolor, porque si no, vas a seguir tomando Advil, vas a ir al médico y a lo mejor lo que tienes que corregir una cosa que tú tienes adentro de ti, una cosa lo que te está haciendo es sentirte que estás fuera de control, que no puedes controlar tu situación. Es interesante porque creo que todo el mundo lo hace en este tiempo. Tú buscas en Google, buscas un síntoma, me duele la cabeza, y automáticamente tienes varias opciones, la mayoría no muy buena, y al final te dice estrés. Que el estrés de alguna manera es ansiedad, es como la manera que manejamos de alguna manera es ansiedad. So, cuando tú entras y buscas las opciones de todo tipo de síntomas, casi siempre te pone el estrés. Pero es que de por sí, y es interesante que tú hayas mencionado lo de Google, y también está las redes sociales, de que ya la gente se autodiagnostica. Diagnostica. Ya me ha pasado, ¿no te ha pasado que tú hablas con un cliente y dices, no, mi marido tiene depresión, o es esto, o es lo otro, y tú dices, ok, ya tú lo diagnosticaste. ¿Y cómo tú llegaste ahí? Bueno, porque van al internet y buscan. Ya de por sí eso es ansiedad. Porque tú mismo estás creándote un problema y tú mismo diagnosticas y tú mismo te empiezas a medicar sin tan siquiera entender de dónde nace el problema. Y yo creo que eso es un punto muy interesante. Vivimos en un momento donde queremos la solución ya. Necesitamos que algo nos quite lo que estamos sintiendo ya. Y no es hablarles negativo o positivo sobre medicamentos. Es el aspecto de que si lo vemos de una manera de que tu cuerpo te quiere hablar, te quiere expresar algo, y antes de callarlo, vamos a escucharlo. Vamos a preguntarle qué es lo que te está diciendo. Y ver de ahí a dónde nos lleva. Pero ponte a pensar, es que el ya de por sí trae ansiedad. Porque si el ya no se transfiere automáticamente en una respuesta que pasa, tú mismo te empiezas a cuestionar. Totalmente. ¿Y por qué no fue ya? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? Y ahí mismo tú te empiezas a cargar. Te da un ataque ansioso. Y de pronto dices, ¿qué me está pasando? Porque tú mismo te estás echándole fuego, echándole gasolina a la candela. Totalmente. ¿Me entiendes? Entonces hay que entender porque tú mismo entonces tú mismo te vuelves la fuente de la ansiedad. Totalmente. Sin tú darte cuenta. Y yo pienso que eso quizás nos lleva
lo que nosotros hacemos como terapeutas con la ansiedad. Normalmente trabajamos con CBT, que es como, le explico en español, por ejemplo, el procedimiento es donde conectamos nuestros pensamientos con nuestros sentimientos y nuestras acciones. Entonces, de alguna manera te está diciendo que como piensas es lo que causa nuestros sentimientos y cómo actuamos. Entonces, cuando tu pensamiento es todo me va a salir mal, soy un fracaso, aunque intente las cosas no van a estar bien, nada está bien de alguna manera, o por ejemplo ahora en caso de la pandemia, me voy a enfermar, ¿qué pasa si mi familia muere? Y son cosas que es importante como que balancear en que nada es imposible y esa parte es difícil como de tratar, pero es pensar en cómo manejar la situación al punto de que te mantengas lo más estable posible. Claro, y ahí es donde viene, pierdes tu estabilidad. No por una manifestación física del mundo físico, sino por una manifestación que sale dentro de ti. Me voy a enfermar. Bueno, nadie está enfermo. ¿Por qué te vas a enfermar? Porque todos los años se enferma mucha gente. ¿Por qué esta vez te va a tocar a ti? Porque hay una pandemia. Bueno, sí, nos tenemos que proteger, nos tenemos que cuidar. Pero... Y ese es el aspecto donde a veces hablo con mis clientes. ¿Qué puedes controlar? Muy buena pregunta. Y esa es la parte... ¿Qué puedes y qué no puedes? Y esa es la parte en que a veces nos enfocamos porque la ansiedad te da a entender de que nada puedes hacer. O querer controlarlo todo, de alguna manera, porque creemos que podemos no solamente predecir el futuro, sino controlar el futuro. Y yo creo que ahí es donde el aspecto de qué podemos controlar o qué está bajo nuestro control. Y ahí es donde es lo que mencionabas. Me puedo poner la máscara, puedo evitar estar en un lugar lleno de personas, puedo evitar... Pero tú no puedes, por ejemplo, tú te puedes poner las máscaras, pero puedes ir a un lugar y una persona estornuda, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a mandar a correr? Tú te puedes proteger, ¿me entiendes? Pero siempre va a estar la idea que uno no puede controlar, pero tampoco te vas a quedar en la casa las 24 horas metido. Porque ya eso es otro extremo. Y yo te digo, si la persona decide hacer eso, porque puede hacerlo, mientras tú sientas que eso te mantiene estable, puedes mantenerte en la casa y tomar ese tiempo para algo que te ayude, porque tu trabajo requiere que estés en la casa, etc. El punto es cómo hacerlo de una manera que no te haga daño. Claro, crear estrategias. Porque totalmente. Si tú tienes la habilidad de quedarte en tu casa por 3 meses seguidos sin salir y mantener tus finanzas, eres uno de la gente que tiene mucha suerte. Pero tienes que crearte una rutina que tú puedas estar sano dentro de esa casa. En algún momento vas a tener que salir y ver el sol, y ver el cielo y salir y respirar aire fresco. ¿Me entiendes? Porque estar adentro de la casa de por sí también da ansiedad. Porque bueno, a no ser que tengas una casa, una mansión, pero... Y así todo, yo pienso que es como le digo, es como balancees tu vida en tu día a día. Definitivamente esta pandemia trajo muchos cambios en la rutina de las personas, en lo que era tu vida en sí. Nosotros todos hemos conversado de que a veces ir a un lugar donde normalmente no iba a un lugar con muchas personas, ahora causa un poco ansiedad. Hasta en la propia familia. Totalmente, exacto, porque tú dices, esta persona estará enferma, o vas a un lugar y ves que hay personas como que no se cuidan igual y uno se preocupa, dice, estaré en contacto, ¿qué pasará? Y entonces, definitivamente, eso es algo que tenemos que ver cómo lo manejamos a un punto que no nos debilite de que no podamos funcionar en nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, otro síntoma de ansiedad puede ser también, obviamente, no dormir bien, sentir de que constantemente los pensamientos no deja que descanses. Hay algo que yo le explico a mis clientes siempre, cuando me dicen, estoy muy cansado, muy cansado. Y cuando me describen su día físicamente, no hay razones específicas para que esté cansado. Y yo le explico, y eso lo leí una vez y me encantó como lo explicaron, de que nosotros la ansiedad es como correr un maratón. Cuando tú estás ansioso, todo tu cuerpo está trabajando en esa ansiedad. Y tu cerebro cogiéndote ahí energía. Totalmente. Que aunque comas, porque va a quemar y no estás haciendo trabajo físico, pero te vas a sentir agotado. Totalmente. Y llega un momento que el cuerpo está trabajando tanto por la mente, todo está funcionando en base a esa ansiedad. Y al final del día tú te sientes tan agotado y es un cansancio que el sueño no quita. Así mismo. Es lo que a veces yo explico, de que a veces las personas me dicen, sí, pero yo siento que no, ponte a pensar, se me va. el sueño no lo puede quitar porque te acuestas y tu cerebro sigue trabajando. Totalmente. Y no puedes, bueno, uno de los síntomas de la ansiedad es la falta de sueño, no poder dormir. Eso es, la persona que tiene ansiedad usualmente tiene que recurrir a algún tipo de medicamento para poder dormir. Y si te acuestas a dormir, muchas personas sueñan, se despiertan por la madrugada, porque su cerebro sigue
operando. Su cerebro no logra desconectarse y descansar. Yo no sé si a ti nunca te ha pasado, y eso a veces lo hablamos en el trabajo. Hay momentos que tú te vas del trabajo pensando en algo y o sueñas con eso o te despiertas pensando. Claro. O sea, definitivamente la mente, y eso es algo que yo a veces les recomiendo mucho a mis clientes, que cuando, ¿qué es lo que hacemos antes de dormir? Que es algo que muchas veces uno dice, no afecta, sí afecta. No sé si nunca has visto algo. Eso es uno, o a veces ver televisión, películas de acción, son cosas que uno no se da cuenta, pero eso se queda en el subconsciente y de alguna manera trabaja en nuestro cuerpo. Entonces yo a veces una de las cosas que recomiendo es, por ejemplo, oye, quizás escuchar música relajante, o si vas a ver televisión, comedia. Algo que tu cuerpo se sienta relajado. No, ahí si tú quieres entramos a la parte de cómo buscar soluciones. Comedia. Ver cosas positivas. Si vas a utilizar las redes sociales, utiliza de una manera que no envuelva cosas violentas, que no envuelva cosas que te vayan a crear ansiedad, como en términos de que te vayan a criticar, o que si te sientes pena porque pusiste esta foto, pusiste aquella. No. Y si ese es el punto, trata de lo más posible de separarte. O reducirlo más posible el uso, totalmente. ¿Entiendes? Comer bien. Comer bien es esencial. Hacer ejercicio. Y hacer ejercicio no quiere decir que te tengas que ir por un gimnasio una hora. Caminar. Tratar de, por ejemplo, yo sé que ahora el aspecto incómodo quizás de la máscara y muchos parques lo requieren, pero intentar por lo menos caminar un ratico, si puedes en la mañana, si puedes coger un poco de sol. Creo que, no sé si vieron nuestro primer video, pero en el primer video recomendamos muchas cosas para la depresión. Y están de alguna manera relacionados. Casi siempre a veces cuando una persona siente una ansiedad extrema puede llevar una depresión. El cuerpo se cansa. Definitivamente tanto de trabajar con la ansiedad. El cuerpo no solamente, la mente se cansa. Totalmente. Y cuando la mente se rinde, entramos en la depresión. Porque ya entramos ya en que no hay solución. No puedo más. Y a la vez que llegas al no puedo más, depresión. Totalmente. Porque ahí entonces ya el mundo se acabó. Yo no sirvo para nada y te empiezas a enfocar ya en las partes negativas. ¿Qué es lo que a veces hace la ansiedad? Es como ese término en inglés, all or nothing. Y eso de alguna manera lo que a veces nos lleva a la ansiedad es sentir de que es todo o nada. De que o totalmente todo nos va a salir mal o nada va a salir como queremos. Nos lleva a un pensamiento de alguna manera extremo que volvemos con que no tenemos la fuerza de combatir lo que nos está pasando o que sentimos que de alguna manera no es algo que podemos vivir con eso. Y entonces hay muchas estrategias y yo pienso que es algo que habíamos conversado, quizás de vez en cuando hacer lives o hacer cosas, ir más en la técnica o en cosas que pueden practicar en el día a día, que ahora nos limitas quizás a contarles algo por encima, pero que los ayude a practicar en el día a día hasta que encuentres algo que les funcione. Porque yo creo que todos tenemos ya una práctica implementada. No, y definitivamente eso que dices, sí, dar más información, que eso lo queremos hacer, pero también crear un medio ambiente en tu casa y eliminar los factores que causen ansiedad. Que no quiere decir que eso sea un proceso fácil de hacer, porque a veces un factor que causa ansiedad, tú lo ves como algo que te quita la ansiedad. Tú tienes que llegar a entender que eso que tú creas que te quita, lo que te lo estés dando. Entonces tú tienes que saber identificar todos esos factores para eliminar lo más posible de tu vida. Y sí, como tú dices, porque ya estamos llegando ya al final, que podemos a través de las redes sociales, porque las redes sociales tienen sus cosas negativas, pero también tienen las cosas positivas de que podemos llegar más directo a las personas. Y así podemos hablar de estrategias y de diferentes maneras de cómo manejar el problema. Totalmente. Y como les mencionábamos al principio, la ansiedad es una respuesta humana que es parte de nosotros, que nos ayuda a funcionar. Un poco de ansiedad es hasta necesario para lograr ciertas cosas. Claro, entonces, no es decir que la ansiedad es algo totalmente negativo, es cómo lo estamos manejando, hasta qué punto nos debilita cuando dejamos de funcionar en nuestro día a día, que significa que no podemos quizás concentrarnos en el trabajo, que no podemos estar tranquilos en la casa, que llega un momento que ya no podemos estar, lo que decimos, bien en ningún lugar, porque la ansiedad, los pensamientos quizás no nos permiten estarlo. Entonces, ahí es cuando identificamos hasta qué punto llegamos ahí y cuándo tenemos que buscar ayuda. Cuando sentimos que ya solos no podemos quizás
hasta practicando algunas cosas no podemos. Y eso es muy importante. Cuando tú necesites y sientas que necesitas ayuda, búscala. No tengas pena. Busca ese familiar que tú sabes que tú puedes hablar, que te puede entender. No lo mantengas adentro, porque eso lo único que hace es incrementar más. Y algo que la quiero ansiedad. recomendar en ese sentido, si siente que no está listo de hablar con una persona todavía, escribir. A veces yo sé que no es una técnica que todo el mundo use, no es una práctica que todo el mundo Y más use. hoy en día, que la gente A mí me hoy en gusta día- mucho escribir. A mí a veces hay momentos donde hay cosas que yo quiero procesar y las escribo y me gusta muchísimo. Me ayuda. Yo por lo menos en este momento escribo diario y me gusta muchísimo. Entonces yo siento que si no tienes en ese momento a alguien con quien hablar y tienes cosas que sientes que necesitas sacar, escríbelas. Escríbelas. Aunque después sientas que quieras quemar el papel, lo que quieras hacer con eso. O escríbelo en tu teléfono. A veces Y a tenemos veces momentos cuesta tanto darle ese mensaje a los clientes del poder que tiene la escritura. Porque la escritura es manifestar tus pensamientos al mundo físico. Es Ya tú lo estás viendo. Es sacarlo también. Porque piensa que escribir es lo mismo que pensar. No, escribir es tú manifestarlo y tú verlo. Y cuando tú lo ves, inclusive puedes conectarte más con el pensamiento y llegar a entender las cosas negativas del pensamiento. Totalmente. No Totalmente. sé si ahí lo dejamos. Sí, entonces con eso nos queremos despedir. Como les mencionaba, queremos quizás de alguna manera entrar en detalle un poquito más en algunas técnicas, algunas cosas que practicar, pero el mensaje es que empiece de alguna manera a notar si hay cambios en usted, en qué está pasando en su vida en estos momentos, que definitivamente, como les decimos, todos estamos con ese cambio que ha traído este nuevo normal. Entonces estamos trabajando todas estas emociones que nos ha traído. Y nos gustaría que si siente que hay cosas que ha cambiado, busque ayuda, haga research, que busque quizás en el internet, en cosas que naturalmente los ayude. Y bueno, como les decimos, quisiéramos más adelante quizás compartir más cosas que pueden utilizar en su día a día. Y bueno, así nos queremos despedir. Le damos muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado, por los comentarios, por seguir aquí con nosotros, y sentimos que no hemos estado tan frecuentemente, pero bueno, tenemos la meta de hacerlo más frecuentemente, y otra vez muchísimas gracias a todos.